tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey, Dios, sobre cualquier problema. Oh, Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres el Rey poderoso, Rey sobre toda tempestad. Díselo. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Y eres Rey. Y otra vez eres Rey. Ok. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Y eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Díselo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey. Otra vez. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey de gloria. Amén. Y en Isaías 55, a partir del versículo 6 nos dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Las promesas del Señor son sí y son amén. Y cada una de sus promesas se cumplirá en nuestras vidas. Y cuando oramos y recordamos esas promesas, no es para recordarle al Señor que Él nos prometió que seríamos sanos, no es para recordarle que Él nos prometió que seríamos libres y perdonados, es para recordarnos a nosotros mismos de que Él es fiel, de que Él cumple con su palabra, y su palabra no regresará vacía, sino que cumplirá en nosotros cada uno de los propósitos que Él ha declarado por mí y por ti. Amén. Así es, gracias, pastora. Aleluya, porque Él es fiel y maravilloso. Porque tú eres Rey, Señor. Tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple con el propósito al cual tú la enviaste.
Oh, eres Rey, Señor. Eres el Rey, Dios, en nuestras casas. Eres el Rey en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y seguir haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, cada familia, Señor. Gracias porque tú eres la mejor audiencia. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor en este día hermoso, maravilloso. Aleluya. Y a pesar del frío, a pesar de anuncios de lluvia, ahora esta mañana le decía al Señor, Señor, Padre, danos una mañana tranquila, sin lluvia. Espérate un poquito hasta que terminemos el servicio, pero también ten misericordia de los otros que van a hacer también actividades en la tarde. Más bien, Señor, oraba, Señor, a esa lluvia que se disipe en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y vamos a disponer nuestro corazón para lo que Dios también tiene en su palabra para nosotros. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra es maravillosa. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aquí estoy, Señor, como instrumento para que tú me utilices, porque tú eres la fuente de toda bendición. Yo solo soy un instrumento, Padre, para poder bendecir a tu pueblo, pero también soy yo bendecido cuando escudriño tus escrituras y cuando yo veo, Señor, cómo también hablas a mi corazón. Gracias porque estamos listos a recibir tu palabra incorruptible. Estamos listos a recibir la palabra de Dios que nos cubre con su amor, pero esa palabra de Dios no es carga para nosotros. Al contrario, esta palabra es miel para nuestras vidas. Tus mandamientos, Señor, no son gravosos. Señor, la recibimos hoy, pero también la ponemos en práctica en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera que todos los meses fueran como el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque es una época donde estamos más sensibles, las luces, la música, más gente saliendo, compartiendo en los centros comerciales, ¿verdad? Pero también hay gente triste. Y yo no sé si ustedes conocen a Grinch, al famoso Grinch, ¿sí? Es el amargado. Muchas veces somos como él, ¿verdad? En ciertas áreas de nuestras vidas, cuando vienen estos tiempos. Pero también hay gente que celebra Navidad. Y hay una canción de Marcos Witt que no la voy a mostrar, que se llama En Navidad. Y ahí se refleja lo que se está celebrando prácticamente para estos tiempos, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿en qué momento histórico llegó Jesús? Eso sí fue siempre una pregunta que me hacía. ¿Por qué nació justamente en ese momento? ¿En qué momento histórico donde Israel estaba bajo el yugo del imperio romano? Y así como Jesús llegó en ese momento histórico, Jesús también siempre está allí, llega a nuestras vidas en casi una misma, digamos, fotografía o en casi una misma situación económica, social, político, donde hay persecución, hay guerra, hay divisiones, hay mucho desamor. Pero saben, en medio de todo eso Jesús llega para traernos un mensaje de salvación. ¿Sabe? Cuando uno habla de Navidad, yo prefiero pensar que Navidad son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad Navidad quiere decir natividad y es nacimiento, es nacimiento. Algunos dicen que nació Jesús en diciembre. Yo no estoy seguro. Yo estoy plenamente seguro que lo importante no es cuándo nació, ¿cierto?, hace 2000 años, sino que nazca siempre en nuestro corazón, siempre que nosotros abramos nuestro corazón. Pero llegó diciembre y en diciembre la gente celebra y tiene varios motivos para celebrar, ¿verdad? Tiene varios motivos, pero muchas veces no discernimos que es un tiempo que Dios puede estar usando para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas como debe ser, no las buenas nuevas de la tarjeta de Navidad, donde aparece entonces el pesebre, aparece entonces los Reyes Magos. Esa realmente no es la natividad como debe ser.
pues a veces nos vamos a la tradición y nos gusta más bien como que dejarnos influenciar por lo que la gente ha creado. Y Jesús en sí, Jesús viene de una historia y viene a través de una línea sanguínea, una línea genealógica de familias disfuncionales. Por ejemplo, allí en Mateo 1, del 1 al 17, cuando nosotros leemos y vamos a leerlo, y hoy he dado como título en esta enseñanza, es Navidad, ya es Navidad, no te la puedes perder, ya es Navidad, no te la puedes perder. Y en Mateo es el evangelio que muestra la genealogía de Jesucristo. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos que hay una genealogía, la pasamos y no la queremos leer. Pero sería bueno en este tiempo poder leer de dónde viene Jesús. ¿Cuál es la genealogía? Ahora, este no es el tema de hoy, ¿no? Acerca de estudiar la genealogía. Pero sí es importante que cuando nosotros hagamos reuniones para hablar acerca de las famosas novenas que se hacen en la tradición, ¿verdad?, podamos incluir la verdad que hay en la palabra de Dios y no dejarnos influenciar por la tradición, ¿cierto? Entonces vamos a leer un poquito acerca de esos versículos que están allí para darnos cuenta cómo Jesús viene a través de una línea disfuncional. Si yo hablo de líneas disfuncional, porque viene a través de una línea sanguínea, genealógica, que no es perfecta, ¿sí? Y dice ahí en Mateo 1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, escucha bien, de Rahab. Yo creo que tú te acuerdas de que la palabra habla acerca de esa mujer, a Boz, y a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, ¿sí? Y ahí Isaí, que es el padre de David, dice en el verso 6, Isaí engendró al rey David. Fíjate que allí ya empieza uno como a entender qué está pasando en la línea genealógica de Jesús. Podríamos decir que empezó bien, sí, pero no empezó bien, porque cada uno de esos personajes de esa genealogía de Jesús tiene algo que en la Biblia vamos a encontrar que son imperfectos. Por ejemplo, Abraham, sí, que ahí nace la mentira, que negó a Sara. Viene Jacob, que es el gran engañador, y vamos a seguir allí, ¿verdad? Ahí seguimos. Y cuando llegamos al 6, ¿cierto?, que habla de Rahab, que es la prostituta, prácticamente. Engendra a Boz y se casa con Ruth, ¿sí? Y da entonces da luz a Obed y se casa con el padre, y engendra a Isaí, que es el papá del rey David. Y llegamos al rey David, y el rey David no es perfecto, es una sombra de Jesús prácticamente, es decir, en lo bueno, ¿no? No en lo malo. Y David engendra a Salomón, ¿sí?, de la que había sido mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendra a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a ¿quién? A Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendra ¿a quién? A Salatiel, Salatiel a Zorobabel, ¿sí? Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, este es otro Jacob, ¿ok? Engendró a José, José es el hijo de Jacob, no es Jacob, del hijo de Isaac, ¿cierto? Sino que más adelante dice, el marido, ¿quién es José? El marido de María, del cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Aleluya. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David,
son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y yo sé que te estás aburriendo de pronto por eso, ¿verdad? No. La importancia es entender de dónde viene el Salvador en las líneas genealógicas, línea sanguínea. ¿Sí? ¿Qué es tan importante en este tiempo poder nosotros ir a la Biblia, ¿sí? Para no caer en ese engaño? Fíjate que en una anécdota muy interesante, a veces pasan cosas que nos hacen pensar cuánto nos dejamos influenciar por la tradición, por no escudriñar las Escrituras. Por no escudriñar las Escrituras. En cierta temporada nos dimos a la tarea, de retar a las familias de cuánto conocían la historia del nacimiento de Jesús con motivo de la fiesta de Navidad. ¿Sí? ¿A partir de qué? De preguntas que hacíamos. ¿Sí? Hacíamos preguntas y hacíamos dinámicas y preguntábamos acerca de ciertos, datos, ¿sí? De, por ejemplo, que si de verdad eran tres sabios del Oriente, y si de verdad los sabios llegaron cuando Jesús estaba chiquitito en el pesebre. Y habíamos escuchado a alguien que dijo que la pastora se había equivocado, que no era así, y resulta que la persona le dijo, ¿dónde usted vio eso? ¿Dónde, pastora, usted vio eso? No, eso no está correcto. Los sabios de Oriente llegaron donde estaba Jesús, y por eso es que en las tarjetas de Navidad se muestra el pesebre y se muestran los tres reyes de Oriente, los 3 reyes magos. Mi esposa, que es la pastora, ¿sí? Le respondió, lo leí en la Biblia. Y ella dijo, bueno, me va a tocar leerlo en mi Biblia, ¿sí? Lo voy a leer en mi Biblia para ver. ¿Cómo es posible que nosotros podamos perdernos por la tradición lo que está pasando realmente en la Navidad? ¿Cómo es posible que esta, que es una fiesta la más celebrada en el año, podríamos perdernos esa oportunidad? ¿Sí? En el norte no esperan que pase Halloween cuando ya están empezando a poner en los almacenes las decoraciones de Navidad, ¿sí? Abren los locales, en los centros comerciales, y empieza el bombardeo, que ya viene Navidad, que hay que prepararse, que hay que comprar y todo eso, ¿verdad? Imagínate cómo no te vas a acordar de que la Navidad ya llegó. Si llegó mucho antes que empezar el mes de diciembre. Hay anuncios, hay espectáculos especiales. Aún en la iglesia, el próximo domingo 17 tendremos nuestro almuerzo especial o servicio especial de Navidad. Pero ¿por qué a menudo hay personas que se pierden la Navidad? Hay 3 razones por las cuales la gente se pierde la Navidad. Hay 3 razones más comunes por las cuales la Navidad no es importante para muchas personas. Saben que lo que ocurre, pero se pierden los beneficios. Y vamos a ver esas 3 razones, para luego asegurarnos de que no nos vamos a perder esta oportunidad. Primera razón. Está las ocupaciones, las distracciones, siempre ocupado, muy atareado. Y vamos a hablar de un personaje que es el posadero. Y ahí en Lucas 2, del 2 al 7 dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado en el Imperio Romano. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, casa del pan, por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, quiero resaltar el verso 7.
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón, es decir, en la posada. José intenta buscar un espacio en la posada, pero el posadero le dice: lo siento, todo está ocupado, no hay espacio. Y a lo mejor era porque había mucha gente regresando a la ciudad para el censo y ya todo estaba copado. Desde la perspectiva del posadero, el negocio andaba bien, ¿sí? Se habían vendido los cuartos de huésped. Esa era la idea de él, ¿no? Esa es lo que él pensaba. Pero podemos decir que el posadero no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Como hoy día podemos preguntarle a alguien: hey, ¿qué se supone que está celebrando el mundo? ¿O qué podríamos decir y aprovechar que en este tiempo se puede celebrar? ¿Sí? Ten en cuenta que Jesús no nació en diciembre, pero el mundo está celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Y podemos aprovechar este tiempo. Podemos coger desprevenidos a mucha gente, ¿verdad? Como el posadero. Entonces, las ocupaciones de su propio negocio hicieron que se perdiera la mejor oportunidad de su vida. El Hijo de Dios podría haber nacido en su posada. ¡Wow! Imagínense. ¿Y cómo hubiese podido ser eso para su negocio? ¿Cómo hubiese podido ser eso para su negocio? Imagínate en los periódicos, las noticias y en las redes sociales de esa época, eso hubiese sido viral. Y quizás Helena de Constantinopla hubiese construido su basílica allí. Ahora, ¿quién es Helena de Constantinopla? Era la madre del emperador romano Constantino I. Y se dice que fue quien construyó la Basílica de la Natividad en Belén, que es uno de los templos cristianos que en uso más antiguo. Pero fue construida sobre la cueva donde supuestamente era más conocido el portal de Belén, donde tradicionalmente se cree que Jesús de Nazaret nació. El posadero pudo ser parte de esa historia, pero se lo perdió porque estaba ocupado, estaba distraído en sus negocios. Pregunta: ¿estás demasiado ocupado en tus negocios como para no hacer espacio a Jesús en esta Navidad? Y no estamos hablando de tu casa. Estamos hablando aquí de tu tiempo, horario, tu presupuesto, tus planes. Estás tan ocupado con todo lo demás que ya no tienes lugar para Jesús. Y estuviste ocupada en este año 2023, ¿verdad? Que Jesús no halló lugar en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Puedes estar tan ocupado, inclusive en este mes donde se habla de Jesús, y no darle un espacio en tu vida ni encontrarte con Él. Dice Lucas 2:7, ¿verdad? Ahí que yo lo había referenciado. No encontraron lugar en el mesón. Algunos aducen que Belén no podía tener un mesón, ya que no se encontraba junto a ninguna ruta principal. Por lo tanto, esta historia sería ficticia. Sin embargo, tratar de alegar que no había ningún mesón era una mera conjetura. Además, el término griego que se traduce mesón viene de kataluma, simplemente significa alojamiento y puede referirse a la habitación de huéspedes en una casa de familia. Y era habitual que los establos con sus pesebres formaran parte de la sala única donde vivían las familias campesinas. Algunas veces los animales se los guardaba en cuevas y en la antigua tradición cristiana sitúa justamente a Jesús en una cueva. Ahora, ¿cuál sería la reflexión para este punto? Sería: Jesús no quiere habitar en el pesebre de tu vida, de mi vida. Él quiere habitar allí en nuestro corazón. Vamos a decirlo así.
en el lugar, mejor lugar de nuestro corazón, en la suite de nuestro corazón. Allí quiere nacer y habitar para siempre con nosotros. Si Él no quiere solamente visitarnos, Él no quiere que sea siempre una visitación, Él quiere ser un huésped permanente, quiere habitar, vivir para siempre y por la eternidad. Y es por eso que el primer punto que estoy hablando, de decir que he estado muy ocupado o verte demasiado ocupado, se nos pierde la oportunidad de que Jesús entre en nuestras vidas y de verdad habite para siempre. El segundo punto es la familiaridad, es decir, la tradición, la religión. Estamos tan familiarizados con la historia de la Navidad que ya no es algo que nos inspire, ya no es algo que nos sorprenda, ni que nos impresione. Es algo que ya, sí, ya hemos escuchado, claro. Conoce los detalles de la Navidad, las decoraciones, las actividades, todo como que se repite. Cogemos, sacamos de las cajas las luces, las ponemos, entonces esperamos por ahí al final, casi al final de enero, las cogemos y las empacamos otra vez y las volvemos a sacar entonces otra vez el primeros días, la primera semana, la última semana de noviembre, otra vez a ponerla, que no sé qué, y si se dañó, y que toda esa tradición, ese ritual, recuerdo que cuando estábamos pequeños, yo recuerdo que se colocaban las lucecitas, unos foquitos chiquititos, y entonces se compraban los foquitos o se guardaban foquitos de otras extensiones, donde se cogía y se quitaba y se metía, era un ritual, ¡ay, qué rico! Y el olor de, no sé, en esa época, no sé qué se hacían, si se hacían buñuelos o natillas, pero todo era lindo, la música, ¿verdad? Y era se repetía y se repetía, pero era algo repetitivo, era un ritual. ¿Cómo se repite? Sí, María y José, el niño Jesús, los Reyes Magos, y digo, qué aburrido. No, yo no voy a poner luces, no voy a poner luces este año. No, es aburridísimo. Hoy me voy a tocar otra vez bajar y guardar. No, señor. Es decir, siempre se vuelve familiar, tanto algo que ahora ya no me impresiona. Pierde, digamos, el encanto porque ya lo entendemos, ya yo sé lo que va a pasar, lo doy por sentado. Lo veo, sí, listo, que otros pongan luces, yo no. Sencillamente, para mí es un mes igual. O sea, es decir, soy un Grinch, te quedas con los brazos cruzados a que esto pase rápido. Ya yo quiero que pase rápido, porque esto es aburrido. Diciembre es aburrido. ¿Aún consideras aburrido las actividades en la iglesia? ¿Sí? Y es por eso que prefieres quedarte en casa, porque es aburrido escuchar al pastor. Es lo mismo, es siempre lo mismo. Siempre me tengo que colocar el abrigo porque hace frío, entonces, no, es lo mismo cambiarse los zapatos, las botas, etcétera. Entonces es aburrido, ¿sí? Aún en la iglesia, algunos se hacen porque sí, y solo para llenar y cumplir, ¿sí? De manera religiosa. Entonces hacemos actividades y vamos a hacer la cena Navidad o el almuerzo navideño. Y entonces estamos en ese cuento de que, yo no veo beneficio en eso. Yo no le encuentro como beneficio. Y ese fue el error de los líderes religiosos de esa época, ¿sí? Y es interesante que el Hijo de Dios había nacido y ningún personaje religioso fue invitado al nacimiento. Y nosotros aquí nos cansamos de invitar a la gente para que Jesús nazca en el corazón de la gente. En cambio, Jesús no invitó a ningún religioso, ninguno, ni una sola autoridad espiritual, ningún sacerdote, ningún escriba, ningún teólogo, ninguno de ellos fue invitado a la fiesta, ni siquiera fue invitado al baby shower. No fue invitado Jesús. ¿No te has preguntado por eso? Eso me inquietó, me ha inquietado. Yo digo, wow. Sin embargo, Jesús hoy nos lanza una invitación. Siempre nos ha invitado. Y fíjate que yo creo que Dios sabe hacer sus cosas. ¿Sí? Esa tarjeta ya había sido enviada hace mucho tiempo.
Pero tal vez ellos cogieron la tarjeta, la leyeron y se les olvidó y se metieron en sus tradiciones. Porque era mucho mejor creer en las tradiciones que creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es mucho mejor creer en el mito que creer en la realidad, en la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de las tradiciones de la gente, pero puedo ver y hemos visto cómo la gente corre, madruga a poner velas. Madruga a poner velas. Pero cuando se trata de la iglesia de Cristo, les cuesta. Cuando se trata de celebrar al Señor en familia, en la familia de Cristo, les cuesta. ¿Por qué? Porque es la tradición. Reciben el mensaje, reciben la palabra, pero les cuesta levantarse e ir a la iglesia. Les cuesta levantarse y poder invitar a otros y llevarlos a conocer a Jesús. Les cuesta desarraigarse de la tradición. Yo no estoy en contra de que te levantes temprano a poner velitas. Yo lo que estoy diciendo es que es más fácil dejarte llevar por la tradición que por la palabra de Dios, porque en ningún momento en la palabra de Dios se encuentra que tienes que encender velas. En ningún momento. Pero sería mucho más productivo que la luz de Cristo, compartirla a tus vecinos. Puedes encender tus velas, pero comparta de la palabra. Comparta de la palabra de Dios. Que puedas tú alcanzar esa noche o en diciembre 2, 3, 4, 5 almas para Cristo, que la gente conozca a Cristo. Porque la tradición no le interesa la salvación. La tradición es el placer y el gozo y la alegría de que como es diciembre, entonces rico, pero hay gente que necesita una palabra de ánimo. Necesita conocer a Jesucristo. Y lo va a conocer no porque solamente pongas una vela, ni porque lo invites a comer, sino porque le compartas de la palabra y reciban al Señor ahí. De eso se trata. Entonces yo creo que Dios sabe hacer sus cosas. Esa tarjeta había sido enviada hace mucho tiempo, pero ellos quisieron coger una tarjeta y dijeron, no me interesa. Se los olvidó. Se metieron en sus tradiciones y aburrimientos. Pero por eso Dios no se los recordó. Dios no les volvió a recordar. ¿Y cómo Dios se los recordó? Cuando se envió la invitación, a través de los profetas. A través de los profetas. Ellos sabían cómo Jesús iba a venir, dónde iba a venir. Iba a estar envuelto en pañales, en un pesebre, dónde iba a nacer. Pero los religiosos que consideraban es un aburrimiento, dijeron no supieron, no respondieron, pero por eso Dios no se los recordó, ni los volvió a invitar. Les dijo, de malas allá ellos. Entonces todos ellos se perdieron la fiesta, porque estaban tan familiarizados con la historia, así como tú puedes estar familiarizado con el Evangelio, familiarizado con la iglesia, que te da lo mismo si vienes o no vienes a celebrarnos con la iglesia al Señor, te da lo mismo porque estás familiarizado que ya no sientes nada. La Biblia dice en Mateo 2, del 1 al 8, después de nacer Jesús en Belén, casa del pan de Judea, en tiempos del rey Herodes el Grande, unos sabios, y lo subrayo, unos magos, del griego magoi, hombres que estudiaban astrología y medicina y ciencias naturales del oriente, llegaron a Jerusalén, ciudad de paz, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Entonces Herodes recibe a los sabios de oriente y ellos le preguntan por el rey de los judíos que ha nacido. Herodes, rey de Israel, no sabe qué responder, no tiene idea de lo que está pasando.
Y entonces, ¿qué hace? Convoca en medio de la noche y convoca a todos los principales y escribas del pueblo. Fíjate que en el verso 4 dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Verso 5, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, en Miqueas 5:2. Esa fue la invitación que le envió el Señor, Dios a los religiosos, pero no sabían. Entonces, ¿qué dice esa palabra en el verso 6? ¿Qué dice exactamente esa palabra? Miqueas 5:2, para que también sepas que ya el nacimiento de Jesús estaba profetizado. Y dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Los líderes religiosos sabían exactamente sobre el tema. Habían estado hablando desde hace cientos de años de los detalles, dónde iba a nacer el Mesías. Muchas personas estaban familiarizadas con lo que iba a suceder. Habían estado esperando por cientos de años que naciera el Salvador del mundo. Pero aún sabiendo los detalles, ¿sí? Estaban familiarizados con el asunto, es decir, estaban sumergidos en la religiosidad, en la tradición. Y ya eso no les parecía interesante. Ahora, ¿qué podemos notar allí? ¿Qué podemos notar entre los líderes religiosos de esa época y los sabios de Oriente? Los sabios de Oriente se tomaron el tiempo para indagar, viajar y llegar a Israel y pedir una reunión privada con el rey Herodes y de allí pasar a Belén. Mientras que los religiosos ni se preocuparon por ir a Belén a indagar y a ver si era cierto. Algo malo está pasando aquí. Algo no está correcto. Ahora, ¿tú sabes cuánto es de Belén de Jerusalén? Son 8 kilómetros. Los religiosos no viajaron ni 8 kilómetros para ir a revisar. Estaban tan familiarizados con la historia, sus teologías y debates, que no se tomaron la molestia de ir a revisar por ellos mismos. Estamos tan familiarizados con la tradición que no nos tomamos la molestia de saber, de indagar, de escudriñar cuándo nació realmente Jesús, aunque no podríamos saber exactamente. Si es verdad que los reyes de Oriente, los magos, llegaron, ahí están así en la postal de la tarjeta de Navidad, en el pesebre. Si es verdad que eran 3 o eran más, pero no, nos quedamos con la tradición que hay detrás de la celebración del nacimiento de Jesús, exactamente el 25 de diciembre. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de poner velas el 7 para la noche amanecer 8? ¿Qué hay detrás de esa tradición? Son interesantes encontrar que muchas de esas cosas muchos de esos orígenes son paganos. Muchos de esos orígenes, mis hermanos, mis hermanas, son paganos, pero no, es bonito, es chévere. Las cogemos y las cristianizamos y les ponemos versículos bíblicos y no hay problema porque las cogemos y las podemos usar y la gente va a ver a Dios en todo eso. Les voy a decir algo y hoy se los digo con mucha preocupación. En la iglesia de Cristo todavía existe lo que se llama el panteísmo y fue una corriente en la época de la edad de oscuridad donde la gente prácticamente estaba viendo a Dios en todas partes y honraron más la creación que el creador. Hay todavía mucho panteísmo, mucho animismo y hay que arrepentirse de eso. ¿Pero cómo? No, porque los religiosos estaban llenos de su teología y ya no tenían espacio para el Salvador. Y todo lo que querían era debatir que Jesús
No se trata, Jesús no va a nacer. ¿Cómo así que Jesús no es el Mesías? No, Jesús no se trata de religión. Jesús vino a atender una relación con el Padre a través de Él. Y por eso Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que pasa es que ellos estaban esperando a que Jesús llegara, ¿sí? Pero con el tiempo empezaron a añadir la tradición tras tradición, y cuando el Mesías llegó estaban tan ocupados y tan distraídos en las tradiciones, ¿sí?, que no sabían cómo honrar a Dios. Y hoy es así. La gente está rodeada de tradiciones, de arbolitos, de luces, de regalos, fiestas, natillas, buñuelos, y nadie está hablando acerca de la razón de la ocasión, si la queremos usar estratégicamente, ¿verdad? O aprovechando la ocasión para hablar del Salvador. No. No están tan lejos de lo religioso de ese tiempo. No se preocupan por ir a Belén. No nos preocupamos por ir a Belén. Efesios 4:18 dice, y Pablo le escribe a la iglesia de Efesos: ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, no se puede entender por las preocupaciones y la familiaridad el hecho de que podemos aprovechar, de que es natividad, de que podemos aprovechar lo que el mundo quiere vender como Navidad, natividad, nacimiento de Jesús. Nosotros podemos aprovecharlo porque hay un corazón que está sensible. Ahí vamos a ver una tercera, el miedo. El miedo. Así como algunas personas se alegran por la Navidad, también se pierden la ocasión por el miedo. Y ella afecta sus vidas. Muchas personas se oponen a la Navidad y hacen todo lo posible por no participar de ella, solo porque tienen miedo del mensaje de la Navidad, del verdadero mensaje. Y ese fue el problema del rey Herodes. Herodes era un hombre muy particular. Él era rey de Israel, pero era ciudadano romano. Era de descendencia árabe y no era judío. Tomó la ciudad de Jerusalén y se autonombró rey. Los judíos odiaban a Herodes y aún así recibió el título de rey de los judíos porque era árabe, trabajando para el gobierno romano para someter a los judíos. Pero Herodes era paranoico. Era un hombre loco y enfermo. Él tenía miedo de la Navidad porque él tenía miedo de cualquiera que pudiera amenazar su reino, amenazar su reinado, que pudiera deponerlo como un rey de los judíos. Miren esto. Estaba tan paranoico que cualquier persona que se acercara a él lo mandaba a matar. Mandó a matar a su esposa porque pensó que podía derrocarlo. Mandó a matar a su madre porque pensaba que podía derrocarlo. Mandó a matar a sus 2 hijos a temprana edad porque pensó que ellos podían derrocarlo. Mandó a matar a su cuñado. 5 días antes de que Herodes muriera, él hizo que el resto de sus hijos que vivían en el área fueran asesinados porque no quería que ninguno de ellos lo sucediera. Toda clase de judíos prominentes en el país fueron atrapados y puestos en prisión. Y dio orden para que en el momento en que él muriera los matara a todos. Herodes estaba ¿qué? Estaba loco. Estaba loco. Imagínate que cuando los sabios aparecieron con esa noticia, Herodes se volvió loco. Mateo 2:3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, el grande, se turbó y toda Jerusalén con él. En Mateo 2:7-8 dice, entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan y averigüen todo lo que pueden acerca de ese niño. Y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Mateo 2:16. Herodes, el grande, al verse burlado por los sabios magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar Herodes a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios, de los magos. Herodes estaba loco y desesperado.
Él no quería que la Navidad sucediera. Es decir, él no quería que de verdad sucediera la natividad. Él fue el culpable de la muerte de los inocentes. Hoy día la gente no tiene esa clase de miedos, pero hay mucha gente que tiene miedo de conocer a Dios. Tiene 3 tipos de miedo en su corazón. ¿Cuáles son esos 3 tipos de miedo? Si le abro mi vida a Cristo, perderé mi libertad y no haré todo lo que quiero. Voy a perder toda mi diversión, ya no haré nada divertido. Voy a volverme fanático, caminando raro y cantando como los aleluyas. Y voy a actuar como un loco religioso. Pero Dios dice ante esos miedos, no temas. Y aquí están los 4 no temas que Él nos dejó allí en la primera Navidad. Primer no temas, está en Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Wow. No temas. Porque hallamos gracia, podemos hallar gracia delante de Dios. 2, Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Increíble. No temas. No temamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y 3, Lucas 2 del 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No temer porque hay buenas nuevas. Es el tiempo de no temer a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque dice, porque nos ha nacido un Salvador, porque en este tiempo cuando todo es confuso, no podemos tener temor porque nos ha nacido un Salvador. Y 4, en Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. No temer a lo que Dios puede hacer en medio de nuestras circunstancias. No temer a lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas, porque Dios puede hacer ese milagro que estamos esperando. Dios puede cambiar y transformar las circunstancias a nuestro favor. Interesante que Dios, al primer grupo de personas que les dice que viene en forma humana, es a los pastores. Los pastores en esa época eran la clase más baja de la estratificación social. Según pareciera que estuvieran por debajo de los criminales. Y eran considerados personas sucias, apestosas y sin ninguna importancia. Bueno, por lo menos como pastor me guardo un poquito, ¿no? Para no ser apestoso. A las personas aisladas con las que nadie quería tener un tipo de contacto eran los pastores. Pero ¿por qué Dios les dijo a los pastores que el Hijo de Dios había nacido en Belén antes que los demás? Una razón era que no estaban ocupados. Ellos no estaban afanados. Dios les dijo, vayan, y ellos fueron. Ellos no dijeron, lo siento, tenemos que ir primero a 3 fiestas de Navidad que me invitaron. Dios siempre le habla a las personas que están dispuestas a escuchar. Amén. Dios siempre le habla a las personas que están dispuestas a escuchar. ¿A quién les dice Dios las buenas nuevas? ¿A quién? A los pastores. Acuérdense que estaban los pastores y el ángel le dice, le tengo buenas nuevas. A los que cuidaban a las ovejas. ¿A quiénes? A los que rechazaban. Lucas 2, del 8 al 20 dice, mira, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran salvación, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, con quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén, casa del pan, y veamos que esto ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa. ¿Cómo fueron? A toda prisa. Y hallaron a María y José, al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando todo lo que habían oído y visto, y tal como se los había dicho. ¿Cómo no perderse la Navidad? Entender que Dios decidió habitar entre nosotros por amor. Naciendo como un bebé normal, creció y se hizo hombre. No vino ya como un hombre crecido, justamente ¿para qué? Para que no tuviéramos miedo. Imagínense que si hubiese presentado de repente Dios en medio de Israel en esa época, y de pronto era un hombre ya hecho y no, este está loco, ¿sí? Sino que mostró su amor viniendo de una familia, naciendo humildemente y dando su vida en rescate. ¿Por quién? Por nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Él quiere hacernos libres a través de su verdad, para que no nos dejemos llevar por la tradición, la religiosidad y las ocupaciones. Y dice Juan 8:32, y ahí con esto vamos cerrando, y dice: y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo debemos nosotros celebrar la Navidad? Conociendo más de Jesús. Amén. Conociendo más de Jesucristo. ¿Quién fue, quién es hoy Jesucristo? ¿Y cómo podemos nosotros dar lugar a Jesús en medio de nuestras ocupaciones? En medio de nuestras preocupaciones, en medio de tantas cosas que nos pueden estar pasando hoy, abriendo nuestro corazón a Él. Aleluya. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle lugar a Jesús, que no encontró lugar en el mesón. Jesús no encontró lugar en el mesón, porque José fue a tocar la puerta y no encontró una habitación. Tuvieron que irse ¿para dónde? Para las cuevas, allí en el pesebre, donde comían los animales, y allí fue que lo metieron al rey de Israel, a Jesús. Aleluya, a Jesús. Venga acá, late. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Él es el Rey. Ahí con los ojos cerraditos, vamos a orar y vamos a permitir que Él entre en nuestras vidas. Amén. Eres Rey. Eres Rey. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque te plació entregar a tu Hijo, darnos un Salvador, para que habitara en medio de nosotros, para que fuera ese Emmanuel. Gracias porque no fuimos como los religiosos, ¿verdad? Pero que en un tiempo, cuando tú tocabas la puerta de nuestro corazón, de pronto fuimos como ellos y no le dimos un lugar en nuestro corazón. Pero hoy queremos darle ese lugar. No queremos ignorar este tiempo. No queremos ignorar lo que tú estás haciendo. En este tiempo que el corazón está sensible, Señor, tú quieres entrar en nuestras vidas y lo vamos a hacer delante de ti, Señor. Y tú puedes orar conmigo,
repetir esta oración conmigo y puedes decirle: Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón. Díselo. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Díselo. Te reconozco como el Hijo de Dios. Ven a mi vida. Y puedes decirle: perdóname todas mis fallas. Perdóname todos mis pecados. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú hoy me salvas. Y puedes decirle: gracias por tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que algún día cuando tú me llames yo pueda responder: heme aquí, Señor. Espíritu Santo, gracias por lo que tú vas a hacer ahorita. Gracias, Señor, porque vamos a orar por cada una de las familias, por cada uno de tus hijos, Señor, hijas. Padre, gracias por las familias que conocemos, las familias, Señor, que necesitan de ti, aquellas que tampoco conocemos. Usa nuestras vidas para impartir las buenas nuevas. Gracias, Señor, por esta hermosa familia que está aquí. Gracias, mi Rey.